el siniestro imperio pirata que Roma nunca pudo han descubierto un legado aterrador. El aire en el barrio de Veracruz está cargado de susurros. Aquí, el olfato dulce de las tortas de frijol del pequeño restaurante de Sofía contrasta con la penumbra que envuelve las calles vacías. Cada noche, después de servir a un puñado de clientes, ella se pierde en la oscuridad, con su corazón latiendo como un tambor. Los ecos de risas familiares se desvanecen, dejando tras de sí una calma inquietante, como un lobo al acecho detrás de un arbusto. ¿Me verás alguna vez?, susurra una sombra entre los callejones, mientras cruza la puerta del lugar que tantas veces ha visto como su refugio. Esa noche, mientras ajusta el delantal para su turno, su teléfono vibra con un mensaje, uno que le helaría la sangre ante veo. Sofía, su estómago se enrosca y la temperatura baja bruscamente. Los mensajes continúan, conectando secretos guardados, detalles de su vida que jamás podría haber compartido. Cuidado con los secretos de tu familia. Es la tercera vez que recibe el mensaje. Una repentina sensación de paranoia se apodera de ella. El pasado se aferra a su presente con manos frías. El característico sonido del murmullo en la sala se disipa cuando la jornada termina. Se siente como un espíritu solitario, mientras navega a través de callejones oscuros con el corazón en la garganta. La soledad se torna en terror cuando escucha pasos tras de sí, susurros de una conspiración apenas audible. El eco de leyendas piratas resuena en su mente, historias de tesoros escondidos y un legado que atormenta a quienes se atreven a desenterrar verdades olvidadas. ¿Qué secretos guarda su barrio? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía se siente atrapada. Cada esquina parece un encuentro furtivo con lo desconocido. La desconfianza hacia sus vecinos crece. Sus rostros distorsionados en la penumbra parecen ser parte de un culto, una red de engaños, donde todos son cómplices. La policía local no le da ninguna esperanza. Ellos son parte del oscuro engranaje, que silencia voces y ahoga verdades. Mientras cruza un puente, avanza hacia el faro, ese viejo guardián que observa a la distancia, donde las olas se golpean con furia. La llamada, desde un número oculto, corta el aire. Si quieres salvar a tu familia, ven al viejo faro a la medianoche. El sudor frío baja por su espalda, y el miedo la empuja. Las luces parpadean. La figura del faro se erige como un símbolo de esperanza, pero también de condena. Debería ignorarlo, volver a casa y esconderse. Pero la valentía arde dentro de ella. Su mente gira al borde del abismo. ¿Enfrentarse al mal o seguir ignorando lo inevitable? El misterio del legado pirata está a punto de desvanecerse ante sus ojos. ¿Qué secretos aguardan dentro de aquel faro? Se siente atrapada, y antes de cruzar su puerta, los ecos de la historia de su barrio la envuelven. ¿Quién saldrá de la oscuridad? La brisa del mar arrastra consigo un sabor salado y un eco lejano que parece llamar a Sofía, envolviéndola en una niebla de incertidumbre. Su corazón late desbocado mientras se acerca al faro, cada paso resonando en la oscuridad como un tambor fúnebre. La luz del faro titila en la distancia, parpadeando como un faro de advertencia. Cuando llega a la entrada, la puerta de madera cruje ominosamente al abrirse, revelando un interior sombrío, lleno de sombras que parecen moverse por sí solas. Dentro, el aire es pesado, cargado de un silencio que le presiona los oídos. Sofía siente cómo la oscuridad la envuelve, la amenaza a su alrededor palpita, y se siente casi tangible. La linterna que lleva en la mano proyecta una luz temblorosa sobre las paredes cubiertas de moho y salitre. Las escaleras crujen bajo su peso a medida que sube hacia la cima del faro. Cada peldaño se siente como una invitación al abismo. En lo alto, la luz gira, iluminando lo que parece ser una mesa desgastada, con tablas antiguas, y un cofre
en el centro. Sofía se acerca con cautela, el pulso retumbando en su garganta. Su mente recuerda los mensajes que ha recibido, las palabras amenazantes que resuenan: han cuidado con los secretos de tu familia. Un escalofrío le atraviesa el cuerpo. Al abrir el cofre, un aroma rancio de mar y podrido la asalta. Dentro, halla objetos antiguos a monedas, un mapa descolorido y un diario que parece pertenecer a un pirata. Las palabras escritas son una mezcla de locura y lucidez, describiendo un tesoro maldito, así como historias de traiciones y pactos oscuros. El corazón de Roma no duerme, dice uno de los párrafos, mientras su mano tiembla al pasar las páginas. Un ruido sordo interrumpe su lectura. Sofía gira la cabeza, y en la penumbra de la escalera, una figura oscura se perfila. Su corazón se detiene. ¿Quién eres?, grita, su voz temblando. Un hombre emerge, su rostro una máscara de cicatrices y ojos vacíos, reflejando un sufrimiento intrínseco. Viniste a buscar la verdad, dice. Su voz es un susurro rasposo. Pero ten cuidado. Sofía, la verdad no perdona. La figura se desliza hacia ella, y un frío gélido llena el lugar. Sofía siente que el aire se espesa. La sensación de ser observada vuelve a apoderarse de ella. El hombre extiende una mano, señalando el mapa. Lo que buscas no es solo riqueza, es un legado que pesa más que el oro. Su aliento huele a mar y muerte. Y Sofía se siente abrumada por un terror incontrolable. Desesperada, retrocede, pero el hombre avanza. Su voz ahora, un gruñido bajo Dibs, de Sadir. Sofía, te quedarás para conocer el secreto de tu familia. ¿O huirás, dejando que la oscuridad consuma lo que amas? Las olas bajo el faro rugen como condenas, y Sofía sabe que el tiempo se agota. La promesa de la verdad se convierte en una carga, y el eco de su pasado regresa a ella con toda su fuerza. Ya no hay marcha atrás. De repente, un grito desgarrador resuena en el aire, y Sofía siente que el suelo tiembla bajo sus pies. Su mente grita que se vaya, que escape de ese lugar maldito. Sin embargo, algo en su interior le dice que debe enfrentarse a lo desconocido. La lucha entre la curiosidad y el miedo arde en su pecho, mientras la figura oscura se convierte en una sombra amenazante. Y justo antes de decidir, una voz familiar la llama desde el abismo en Sofía. Ayúdame. Una voz que no ha escuchado en años. El legado pirata exige un sacrificio, y su familia está en juego. ¿Qué elegirá Sofía en el próximo instante de terror? Sofía siente que el frío de la figura la atrapa. El aire se vuelve pesado, casi irrespirable. Las palabras del hombre fantasma resuenan en su mente. La verdad no perdona. Su cuerpo tiembla. Un sudor frío recorre su espalda, mientras su mente lucha entre huir de este horror o enfrentar el oscuro legado de su familia. Sofía, la voz familiar, estalla como un trueno en su cabeza. Era la voz de su madre, perdida en el tiempo, un eco de la infancia que creía olvidado. La desesperación arde en su pecho y, casi sin pensar, da un paso hacia la figura. ¿Eres tú? ¿Estás ahí? Su voz suena extraña, un hilo de esperanza en medio de la tormenta de terror. La figura oscura titubea, como si el miedo de Sofía la energizara y al mismo tiempo la debilitara. Pero no responde, solo la observa con esos ojos vacíos que parecen absorber toda la luz. El hombre fantasma asiente lentamente, como si entendiera el dilema que se desata en su interior. Sofía se pregunta si el secreto de su familia es la clave para liberar a su madre de la oscuridad. ¿Qué necesitas de mí?, pregunta, apenas audible. Debes aceptar el legado, responde la figura con una voz rasposa. La verdad es un precio que se paga con sangre. Sin and sacrificio. Su alma no encontrará descanso. La idea de sacrificar algo destruye su cordura. Sofía siente el latido de su corazón resonar en sus oídos. Las olas del mar, rugiendo como un lamento en la distancia, parecen advertirle. Pero el grito de su madre la ancla en el lugar, su mente luchando entre el deseo de escapar y la necesidad de rescatar lo que ha perdido. Con determinación, se vuelve hacia el cofre y examina el mapa desgastado. Las marcas en él son inquietantes, líneas que se cruzan y bifurcan, como las decisiones que ha tomado en su vida. ¿Dónde está el corazón de Roma?, pregunta, su voz firme,
desafiando la sombra frente a ella. Debe seguir la senda del arrepentimiento, dice el hombre, acercándose aún más, su aliento gélido, rociando su piel. Allí, donde los ecos de los hombres caídos susurran su historia, allí encontrarás el camino. Una sombra más oscura se asienta en el fondo del faro, como si la propia estructura respirara, y Sofía da un paso atrás, sorprendida por el cambio en la atmósfera. La linterna tiembla en su mano, su luz parpadeando, y la oscuridad parece cobrar vida, envolviéndola en un abrazo helado que corta su respiración. Sofía, por favor. La voz viene de nuevo, más resonante. Su madre la llama desde la inmensidad, y Sofía siente que sus entrañas se revuelven. Sin pensarlo, corre hacia la escalera, determinada a seguir el rastro del grito. Pero mientras baja, la figura oscura se interpone en su camino. No puedes dejarlo así. Los secretos no se desvanecen. Cualquiera que huya lleva su carga. Su mente explota en ideas y posibilidades. Aferrándose al mapa en su mano, decide que esa noche no se irá vacía. Iría tras el legado, aún sabiendo que podría ser el final de todo lo que conoce. De repente, una risa baja y desquiciada resuena por el faro, atravesando la entrecortada respiración de Sofía. ¿Creías que escaparías tan fácil? Cada paso que das. Las sombras se acercan. Sofía se detiene en seco, sintiendo el peligro sobre ella. ¿Qué has hecho?, susurra la figura, retrocediendo. Lo has liberado. Un espantoso eco de risas llenó el aire, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar otra vez. La puerta del faro se cierra violentamente, atrapándola dentro con la sombra de lo desconocido. El eco del pasado retumba, y con un golpe de adrenalina, Sofía se enfrenta a su destino mientras la oscuridad se cierne, ansiosa por llevarla al abismo. Mientras la risa se transforma en un grito de locura, su futuro se cierne como una tormenta. ¿Será la sombra un aliado o un enemigo? ¿Atravesará el umbral del miedo de una vez por todas? Sofía se siente atrapada, como un insecto en una telaraña de sombras. El aire a su alrededor se espesa. Cada respiración se convierte en un esfuerzo titánico. La risa que resonó con un eco aterrador ha cesado, pero el recuerdo de su locura persiste, como un mantra, en su mente. ¿Qué liberé? ¿Qué he hecho? Su propia voz suena lejana, casi ajena. Mira nerviosa a su alrededor, el faro parece cobrar vida. Las paredes murmuran como si quisieran contar historias que nunca debieron revelarse. Un frío glacial cala sus huesos. El hombre fantasma está más cerca. Su presencia, ineludible. No puedes huir de lo que se ha desatado. Sofía, la oscuridad ya está en tu corazón, y no hay marcha atrás. Sus palabras son hirientes, como cuchillos cortando la realidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a mí? El tono de Sofía es de una desesperación palpable. Sus manos temblorosas se aferran al mapa, buscando respuestas entre las viejas marcas que parecen cobrar vida en la penumbra. ¿Porque estabas destinada a esto?, responde la figura siniestra, su voz resonando como un eco en las paredes del faro. Tu familia ha estado viviendo en la sombra de un legado que nunca debió ser olvidado. Y ahora, el tiempo ha llegado. De repente, la linterna se apaga, sumiendo todo en una oscuridad impenetrable. Un grito surge de su pecho, pero se ahoga antes de escapar de sus labios. En la penumbra, sus otros sentidos se agudizan. Puede oír el susurro del océano, chocando contra las rocas. Un sonido cada vez más cercano. Un golpe sordo proviene de detrás de ella, y Sofía se vuelve tan rápido como puede. En la oscuridad, un par de ojos brillantes la miran con avidez, como si pudieran desgarrarla con solo desearlo. ¿Eres tú?, pregunta a un eco familiar en su mente. Una voz que ella reconoce, pero que el terror distorsiona. Madre, es tú. El miedo invade su voz. Cada palabra se siente como un paso hacia el abismo. Esta noche encontrarás la verdad, murmura la voz. Ahora casi un susurro, tan tenue como una hoja arrastrada por el viento. Pero debes estar dispuesta a sacrificar lo que amas, o serás consumida. Las palabras caen sobre ella como un peso. Sofía siente cada latido de su corazón como un tambor de guerra, resonando en su pecho. ¿Qué es lo que debo sacrificar?, pregunta, la duda punzante en su voz. Todo tiene su precio.
Sofía, lo que un espíritu desea siempre se paga. Incluso si es con sangre en la figura oscura asiente. Su rostro iluminado brevemente por un destello de la linterna. Nadie la había mirado así. Como si la penumbra misma pudiera leer su alma. La risa se repite, pero esta vez es diferente. Suena burlona, malévola, como un recordatorio eterno de los secretos que ha tenido encerrados en su corazón. Con un sobresalto, Sofía avanza hacia el mapa. Las marcas parecen pulsátiles, vibrando, como si se relataran a sí misma. Síguelo, Samant. La sombra parece girar tras de ella. Sofía da un paso hacia atrás y traga saliva con dificultad. Cierra los ojos. Intenta recordar las palabras de su madre, los consejos de su infancia. La voz llega como un viento helado. Ah, no mires atrás, hija. Pero es demasiado tarde. La figura oscura se ha acercado, y su aliento frío envuelve a Sofía. Sigue la senda del arrepentimiento. Encuentra el corazón de Roma, y lo entenderás todo. Ella siente su sangre helarse. ¿Qué corazón? La Risa Vuelve. Y para cuando comprende que se refiere a un lugar, un estallido de vívida percepción la inunda. La oscuridad se agita a su alrededor, como si las sombras estuvieran buscando algo más que su alma. De repente, un estruendo sordo estalla en la puerta. La estructura entera tiembla, y algo, o alguien, está intentando entrar. Sofía siente que el tiempo se detiene. ¿Quién o qué viene por ella? ¿El legado que busca destruirla? El eco de pasos acompaña la risa. Un sonido que dice que ya no hay tiempo. Con una decisión renovada, aprensiva pero impetuosa, se aferra al mapa. Ya ha cruzado el umbral del miedo. La verdadera confrontación acaba de comenzar. Mientras se prepara para enfrentar la oscuridad que se cierne sobre ella, una pregunta inquietante resuena en su mente. ¿Quién pagará el precio de la verdad que busca? Sofía siente como su corazón palpita con fuerza, cada latido retumbando en sus oídos. La puerta cruje, un eco de metal desgastado, que se mezcla con el murmullo del océano. La sombra a su alrededor parece vibrar, una amenaza persistente que está a punto de materializarse. El mapa en sus manos brilla tenuemente, como si respondiera a la urgencia del momento. Con un suspiro tembloroso, busca el rincón más oscuro del faro, donde las sombras se entrelazan y podrían ofrecerle un escondite. Pero en su mente, una voz inquietante sigue susurrando. No hay escape, debes enfrentar lo que has desatado. Un nuevo estruendo llega de la puerta, y el sonido de algo que se quiebra la empuja a actuar. Con un impulso febril, avanza al centro del salón, donde la luz parpadeante del faro abandona su brillo. La risa de la sombra se convierte en un canto siniestro, un eco distorsionado que le acaricia la piel como un tormento. ¿Dónde está el corazón de Roma?, se pregunta, confiando en el mapa, las marcas revelando un laberinto de secretos. Estudia las líneas y símbolos. Su mente busca fugazmente el significado de cada trazado, cada giro. Un remolino de emociones la abrumaba. Esquivando el pánico, se pregunta si lo que busca es en realidad lo que necesita. Es un precio muy alto. Repite en su mente. Las palabras de la figura oscura resuenan como un lamento continuo, retumbando en su conciencia. Un estallido de madera astillada la saca de su trance. La puerta se ha abierto de golpe, revelando una figura borrosa, una silueta que parece fusionarse con la sombra misma. Sofía retrocede. Su mente lucha por procesar lo que ve. Algo se agita entre las sombras. Una visión familiar que debería ser tranquilizadora, pero que se vuelve inquietante. Sofía, grita el espectro, su voz cargada de desesperación. La figura es un anciano de mirada intensa, su rostro marcado por un dolor que atraviesa el tiempo. Cada rasgo grita a Sofía que lo conoce, que es parte de ella. Debes recordar, debes comprender tu herencia. El ciclo no puede repetirse. La incertidumbre crece en su pecho. ¿Quién eres? Su voz tiembla, una mezcla de temor y confusión. ¿Qué quieres de mí? Soy tu abuelo. Te advertí que había secretos ocultos, que el legado de nuestra familia no se limita a lo que imaginas. Nos han perseguido por generaciones. La voz del abuelo se quiebra, y Sofía siente el dolor del sacrificio en cada palabra. Un grito desde el fondo del faro corta su respiración. Un eco de agonía. La oscuridad se arremolina en su alrededor, ahora más densa,
como si buscara engullirla. No te diviertas con lo que no entiendes, Sofía. El legado es un monstruo al que has dado un nuevo aliento. Sin un momento de reflexión, Sofía mira el mapa, buscando la verdad que resuena en su interior. Las marcas empezaron a brillar intensamente. Cada símbolo parece chispear, como un corazón latiendo. ¿Qué hay en la senda del arrepentimiento?, se pregunta, su mente girando entre la esperanza y el horror. El rostro de su abuelo se transforma en la sombra frenética, su figura luchando contra la oscuridad. No mires atrás. El pasado se alimenta de tu miedo. Debes decidir en tu vida o la verdad. Elech. Algo oscuro se mueve rápido hacia ella. Un grito helado que grita en su mente. Y Sofía, con el pánico arrasándola, quita la vista del mapa y grita: No, no voy a perderme. Su voz resuena entre las paredes del faro, un desafío al terror que se agita a su alrededor. Justo cuando todo parece colapsar, un giro del mapa destapa una abertura oculta en la base del faro. Sin pensarlo, se arroja en su interior, acompañada de un torrente de recuerdos banales y visiones horripilantes, cada uno más aterrador que el anterior. Mientras cae, una pregunta helada se aferra a su mente. ¿Puede realmente escapar de lo que su sangre ha desatado? Una risa lejana resuena detrás de ella, burlona y anticipadora. Y en la penumbra infinita, la respuesta llega con un susurro escalofriante. El verdadero sacrificio apenas ha comenzado. La caída parece interminable, una sensación que arrastra a Sofía hacia un abismo, del cual no hay retorno. La oscuridad la envuelve, casi como si tejiendo una red de miedo a su alrededor. A medida que sus sentidos se agudizan, puede escuchar el murmullo del agua, un eco lejano de lo que ha dejado atrás, pero, sobre todo, siente el peso de todo lo que ese lugar representa. Finalmente, se detiene bruscamente, aterrizando en un suelo frío y húmedo. La atmósfera está cargada de un olor a salitre y algo más, algo que le provoca un estremecimiento, la descomposición de los secretos no revelados. Se levanta lentamente, con las manos temblando, mientras busca apoyo en la pared de roca que la rodea. La luz parpadeante del faro parece lejana, como un recuerdo que se desvanece. Un ligero murmullo surge alrededor de ella, un murmuro que parece ser un sollozo, una queja. Sofía se avanza temerosa, sintiendo cómo la historia de su familia se insinúa a través de cada sonido que escucha. Debo encontrar el corazón de Roma, repite para sí misma, como un mantra que lucha por mantenerla enfocada. En su camino, el mapa comienza a brillar de nuevo, emitiendo un resplandor sepulcral que ilumina los detalles del túnel por el que ha caído. Cada símbolo la lleva más profundo a un laberinto de pasaje oscuro, lleno de trampas y secretos. Sofía siente que las paredes parecen pulsar, como si la cueva misma estuviera viva y consciente de su presencia. Al llegar a una bifurcación, el mapa se ilumina con fervor. Un camino lleva hacia la derecha, hacia la oscuridad más espesa, y el otro hacia una luz tenue y vacía. Los ecos del llanto se intensifican por la izquierda, lo que hace que su corazón se apriete en su pecho. No puedo temer lo que desconozco, murmura, aunque ya está sintiendo que la duda se cierne sobre ella como una tormenta. Sofía opta por el camino oscuro. Cada paso resuena en la caverna. La sensación de ser observada crece, haciéndole sentir que el aire es espeso y pesado. La bruma a su alrededor parece moverse según su aliento. Algo más está aquí, algo que puede dar vida a sus peores pesadillas. Un giro abrupto la lleva a una cámara más amplia, iluminada por un brillo pálido que emanan de las piedras del suelo. Ahí, en medio de la sala, un altar se erige, tallado con figuras grotescas que representan escenas de sacrificios antiguos y océanos sangrientos. En el centro, un cofre adornado llama su atención. Las inscripciones en su superficie parecen contar historias de traiciones y promesas rotas. Sofía se siente atraída hacia él, el mapa ahora ardiendo en sus manos. Algo dentro de ella sabe que esta es la clave, el corazón que busca. Pero una voz familiar, un eco del abuelo, vuelve a su mente: no te diviertas con lo que no entiendes. Pero la curiosidad es más fuerte. Mientras se acerca al cofre, el llanto se convierte en un grito desgarrador. Un alarido que parece provenir de las paredes mismas. Sofía siente el frío de la ansiedad recorrer su piel,
pero su mano se mueve por voluntad propia, aferrándose al pestillo del cofre. Con un giro decisivo, el cofre se abre con un crujido ominoso. Dentro, un objeto resplandece, un corazón de cristal que palpita con una luz sanguínea. En ese momento, la cabecera de la cámara empieza a temblar, como si reconociera la llegada de un poder olvidado. No, grita, retrocediendo, mientras algo oscuro y nebuloso comienza a surgir del fondo de la cueva, formando una figura con rostro torcido. La desesperación inunda su ser. Alto, grita, sintiendo que el terror toma forma ante ella. La sombra se desliza, dejando un rastro de hielo en el aire. Una vez más, se enfrenta a su legado y su sangre. Un dilema que deja entrever la verdadera pregunta. ¿Qué precio está dispuesta a pagar por desenterrar la verdad? Justo cuando las sombras parecen atrapar su cuerpo, siente que el mapa lanza luz, repitiendo con urgencia Nelig. En ese instante, todo queda en suspenso. Un nuevo escalofrío recorre su espalda, mientras el poder ancestral hace su aparición. Un eco de todo lo que ha pasado. Lo que vendrá apenas comienza a revelarse en la oscuridad que la rodea. Su corazón late con fuerza. ¿Podrá ella discernir entre lo que es la salvación y lo que representa una condena? La sombra contorsionada se acercó. Cada movimiento parecía resonar con un eco oscuro y antiguo, como un lamento de almas perdidas atormentadas en el abismo. Sofía, atrapada entre la fascinación y el horror, sintió como si la crucial elección se apretara a su alrededor. Pasada, guay, fría. ¿Qué eres?, preguntó, su voz temblando. La figura titiló, tomando una forma más definida. Una cara aparece en la negrura, hundida en un dolor inhumano, con ojos carmesíes que parecían hacerla retroceder hacia una verdad que no quería enfrentar. El legado de Roma es un mar de sangre, susurró la sombra, su tono como un viento helado. Las promesas de honor han sido respondidas con traiciones. ¿Buscas el corazón de Roma? Si lo tomas, deberás pagar un precio. Un precio que podría ser tu vida. Oh, algo Ems. El mapa comenzó a brillar más intensamente, como si le advirtiera. La luz roja, del corazón de cristal, parpadeaba en sincronía con su pulso, cada latido resonando con una desesperación que parecía contagiarse a la cueva. Cada paso que des aquí será observado, continuó la figura. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras sonaban como un eco de advertencias que su abuelo le había hecho. Pero ahora, el costo de ignorarlas era aterradoramente real. Este lugar guarda secretos que han anclado el alma de aquellos que vinieron antes que tú. No se puede desafiarlo. Sagrado, sin perderse a sí mismo en el intento. El corazón seguía latiendo con fuerza. Era como un canto hipnótico que ofrecía promesas de poder, pero a un precio inimaginable. A su alrededor, las paredes parecían moverse. La cueva retumbaba con ecos de risas lejanas y llantos desgarradores. Una sinfonía del horror ancestral. ¿Qué criaturas habrían sido sacrificadas para mantener su legado? Elige, gritó, el eco vibrando en la cueva. Sofía sintió el corazón de cristal caliente en su mano, pero un sudor frío le empapaba la piel. Alzó la vista hacia la sombra, cuyo rostro se deformaba en grotesca desesperación, y por un instante vio reflejadas en sus ojos sus propios temores en la familia, la historia, su propia vida. Decide. Pero antes de que su mente alcanzara una conclusión, un grito desgarrador resonó por todo el túnel, y la figura se disipó en un espeso humo negro, llevándose consigo la voz y la advertencia. Sofía estaba sola otra vez, pero era realmente sola. La respiración le apresuró, y giró rápidamente para ver si había otras sombras al acecho. De repente, el suelo tembló, y un rugido ensordecedor retumbó desde las profundidades. Las paredes comenzaron a agrietarse, y el polvo caía como una lluvia de recuerdos. Sofía corrió hacia el altar, el mapa brillando intensamente, guiándola a un camino estrecho que se abrió a su izquierda, justo antes de que la caverna comenzara a colapsar. «Sigue la luz, no mires atrás», gritó, llenándose de una extraña mezcla de coraje y terror. Cada paso que daba, sentía que todo el lugar se retorcía detrás de ella,
como si el propio monte le reclamara. El eco de la derrumbación se mezclaba con los susurros de advertencias ancestrales pero entenses. Entre el estruendo, una mano fría tomó su brazo. Sofía se detuvo en seco. Su corazón casi se detiene. Estaba a punto de responder a su miedo, cuando una voz familiar, aunque desgarrada, resonó. Sofía, cuidado con lo que eliges. El mundo a su alrededor se tambaleaba. Era su abuelo. ¿Podría ser una ilusión de su mente al borde del colapso? Sin embargo, la advertencia perduraba, y la mano ahora se aferraba aún más fuerte. No te vayas. Con una mirada determinada, Sofía se vio obligada a elegir nuevamente, entre seguir corriendo o regresar al peligro. El frío acechante llenaba la caverna, mientras la decisión se cernía sobre ella. Paró entonces, justo cuando parecía que avanzaba. Un nuevo rugido retumbó en la distancia. No solo a Nico, sino una voz, un grito que retumbaba. «Son ellos. Vienen por ti». La oscuridad parecía a su alrededor, un laberinto viviente que no podía escapar. Había tomado el corazón, sí, pero la cueva no había hecho más que empezar a reclamar lo que alguna vez le perteneció. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué otros secretos y criaturas aguardaban en la oscuridad? El laberinto la rodeaba. La pregunta persistía, creciendo como un impulso que no podía ignorar. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salir de este lugar, antes de perderse en su propio destino? Y mientras su mente intentaba procesar la confusión, la gruesa bruma comenzó a adquirir forma, brotando de lo más profundo. Se giró en dirección al eco en un aliento helado, soplaba a su alrededor. Aquello no había hecho más que empezar. Las sombras danzantes se arremolinaron a su alrededor, como serpientes inquietas que buscaban devorar su esencia. Sofía, temblando, sintió que el aire se volvía más denso, cargado de un miedo que parecía tener vida propia. ¿Qué eran esas voces que resonaban en su mente, como un eco distorsionado de advertencias pasadas? Sofía, volvió a llamarla la voz desgarrada, esta vez más insistente, como un hilo de esperanza en una noche sin estrellas. Pero el eco del rugido que había escuchado antes vibraba aún en sus oídos, envolviéndola en un horror palpable. Y la manecita que le aferraba el brazo comenzó a apretarse, insistente. La oscuridad se acercaba. Con un profundo respiro, se zafó de la mano helada y corrió, persiguiendo el mapa que brillaba como un faro en la penumbra. Cada paso que daba retumbaba en el suelo, resonando como un reloj que marcaba la cuenta regresiva de su destino. Tenía que encontrar una salida. Y pronto, mientras corría, la bruma se espesaba, las figuras se formaban y disolvían, un espectáculo grotesco que la despistaba. La cueva parecía moverse, cambiar de forma, como si respondiera a sus temores más profundos. A su izquierda, una roca se desplomó, haciendo eco de una risa burlona que retumbó en su interior. Eran las almas que había mencionado la sombra, atormentadas, condenadas a vagar eternamente. ¿Por qué te aferras al corazón?, susurró un aliento gélido a su lado. No sabes el precio que se requiere. Se detuvo, en seco. El mapa brillaba intensamente, pero ahora también emitía una luz parpadeante, como una advertencia. Sofía inclinó la cabeza, intentando aclarar sus pensamientos. ¿Qué es lo que no sé? Dime, gritó, dispuesta a desafiar a la oscuridad misma. Las risas cesaron, y un silencio abrumador llenó el espacio, como si el aire se hubiera apagado. El corazón de cristal no solo es poder, murmuró la sombra, es el vínculo que une a los caídos con su legado, y su venganza. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese momento, vio las manos de los antiguos guerreros salir de las sombras, tratando de atraparla. Su piel estaba cubierta de heridas, como si cada batalla las hubiera dejado marcadas para siempre. Sofía se dio cuenta de que no eran solo espíritus perdidos, eran advertencias vivientes, reflexos de lo que podría ser su destino. Geunien du Vallon navegó hacia la última esquina del pasillo angosto. En su camino, encontró una serie de grabados antiguos que narraban la historia del corazón, de cómo aquellos que chocaban con su poder terminaban condenados a vagar eternamente. El legado encerrado en su transformación oscillante. Con cada palabra, un nuevo terror la invadía. Escápate mientras puedes. Resonó la voz de su abuelo junto a ella,
pero su figura era solo un espejismo, diluyéndose en la bruma. La desesperación le golpeó con fuerza. La cueva ahora vibraba con una intensidad ominosa. Debía decidir. El corazón palpitaba en su mano. ¿Era un tesoro de poder o un ancla hacia la perdición? La elección pesaba como una espada desenvainada, y ante ella surgía la imagen de su familia, atrapada en sombras de su propia creación. ¿Podría volver a ellos? ¿Podría llevar consigo el corazón y romper el ciclo? Justo cuando tomó una decisión, un grito desgarrador resonó en el túnel. No era solo un eco, era una amenaza inminente. «¡Ya vienen!». Sin mirar atrás, Sofía se lanzó a través de una nueva abertura. Un grito inexplicable, doloroso y lleno de furia se alzó detrás de ella. La oscuridad perseguía, alzando sus sombras como garras listas para atraparla. Los ecos de las antiguas promesas la acosaban, mientras su corazón latía desbocado. Un laberinto de opciones se desplegaba ante ella, y cada giro la llevaba más profundamente a un infierno, del que seguramente no habría retorno. Y mientras corría para salvar su propia vida, la pregunta resonaba en su mente: ¿qué precio estás dispuesta a pagar por el corazón que llevas? Las sombras se agolpaban, pero lo desconocido aún la aguardaba Angiro Final, una verdad aterradora. Sin saber si la salida estaba adelante, o si sus perseguidores la devorarían, el destino parecía susurrarle en su oído: este es solo el comienzo. Un destello de luz surgió al final del túnel, como un tótem que la guiaba hacia la esperanza o la perdición. Sofía aceleró el paso, sintiendo como la presión del aire se volvía casi insoportable. Las sombras daban saltos sobre las paredes, acercándose cada vez más, murmurando palabras que se arrastraban y se deslizan en su cabeza, como un vanino. Sofía. La llamaron otra vez, pero esta vez la voz sonaba familiar. Era su madre en que la angustia se apoderó de ella. Tenía que luchar contra el deseo de volver. «No, no tengo tiempo», gritó en silencio, mientras su pecho le ardía. El túnel se estrechó, y la bruma la envolvió. Erguía el mapa frente a ella, intentando orientarse, pero las marcas comenzaban a desvanecerse, como si el mismo papel se sintiera amenazado por la inminente oscuridad. De repente, un eco sibilante quebró el silencio. «¿De verdad crees que escaparás?». La voz era profunda, retumbante, como el crujir de un barco de madera siendo devorado por las olas. Las sombras se acercaron, cada vez más reales, cada vez más seductoras. «El corazón te pertenece, como el destino que eres incapaz de eludir». Desesperada, Sofía atravesó la abertura, seguido por la inquietante risa de los espectros. Detrás de ella, podían escuchar las ataduras del pasado rompiéndose, el lamento de los guerreros perdidos e injustamente olvidados. Ella se sentía como un intruso en su propio cuento. El pasillo se volvió resbaladizo, y Sofía no pudo evitar caer. Se golpeó contra el suelo frío, con el corazón en la garganta. Agachó la cabeza, tapándose los oídos, en un intento de ahogar los gritos que la rodeaban. Una nueva voz fantasmagórica resonó desde el fondo, cargada de ira y desdén. «El legado no puede ser ignorado. Debes enfrentar lo que eres». El eco de las olas regresó, más nítido ahora. Sofía se incorporó y siguió avanzando. Las sombras se retiraban brevemente, como si uno de ellos pudiera ser el faro en esta tormenta. Al acercarse al resplandor que había visto, se dio cuenta de que era un espejo antiguo, enmarcado en oro desgastado, reflejando no solo su figura, sino también las imágenes de sus ancestros. Un nudo de horror se formó en su estómago. Reconoció los rostros en el espejo, sus ojos llenos de desesperación. Eran los guerreros que habían caído, aquellos que habían fallado al cargar con el corazón de cristal. «No eres diferente a nosotros», resonó la voz en su mente. «La maldición está en tu sangre», gritó. Pero sus palabras fueron tragadas por la cueva. La luz comenzó a temblar, proyectando sombras más largas y distorsionadas. Las figuras comenzaron a avanzar, sus rostros distorsionados entre la ira y la tristeza, y Sofía sintió como el suelo vibraba bajo sus pies. Un súbito impulso la atravesó. Debía tocar el espejo. Quizás había un camino, una forma de cerrar el ciclo. Se acercó lentamente, alargando la mano hacia el cristal. Pero justo en ese instante,
una ola de aire frío la golpeó, arrastrándola hacia atrás. Anch. La bruma parecía susurrarle al oído, invitándola. ¿Creerás en sus mentiras, Sofía? La voz de la sombra ahora era como un lamento, un canto de sirena, destinado a seducirla. Se tambaleó, deseando perderse en la oscuridad. La decisión comenzó a formarse. Debería aceptar la carga del corazón, enfrentarse a la verdad de su linaje, o podría tomar el camino opuesto y arriesgar una maldición que estaba destinada a seguirla. De repente, la cueva tembló como si respondiera a su indecisión. Un grito ensordecedor reverberó, y las sombras se abalanzaron sobre ella, envolviéndola como un manto helado. Su mano buscaba el espejo, pero cada reflejo parecía más distante. ¡Ach! Gritó una voz, y innumerables manos comenzaron a asirse de su piel, tirando de ella hacia lo más profundo. Sofía sintió que el mundo se desvanecía, el frío calando en sus huesos. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un destello de luz cruzó su mente. Para romper con el ciclo, tenía que confrontar no solo las sombras de su linaje, sino también su propio miedo, su propia reserva. Este es solo el comienzo, susurró la voz de su abuelo, esta vez clara, como un faro. Lucha. Con un aliento entrecortado y un grito de batalla, Sofía tomó la decisión final, pero el camino estaba lleno de incertidumbres, y la pregunta continuaba resonando. ¿Qué sacrificio estarías dispuesta a hacer para liberarte? Un vórtice de oscuridad se alzó, capturando su figura. El espejo brilló como un sol atormentado, y Sofía sintió que el tiempo se detendría. La luz y la sombra estaban en combate, y su destino se decidía en esta lucha desesperada. ¿Quién saldría victorioso? ¿La chica temerosa por el legado de su familia o el oscuro secreto que la acechaba? La cueva estaba a punto de revelarle sus secretos más aterradores. La historia apenas comenzaba. Sofía se encontraba atrapada en un remolino de emociones. La oscuridad a su alrededor se incendiaba, y la luz del espejo brillaba intensamente. Aquel vórtice de sombras que la envolvía parecía hablarle en un susurro, prometiendo paz a cambio de su esencia. Podía sentir el corazón de cristal pulsando en su mano, un latido que se sincronizaba con sus propios miedos, pero en ese instante, también, una chispa de determinación comenzó a surgir en su interior. «No», gritó con todas sus fuerzas. Su voz resonó como un eco en el tumulto, un grito desgarrados contra las sombras que intentaban consumarla. «No estoy aquí para ser atrapada por tu legado maldito». La sombra se detuvo, como si su grito hubiera cortado la conexión entre ambos mundos. Sofía respiró profundamente, y sintió el aire frío de la cueva llenarla. Recordó las historias que había escuchado, los secretos ocultos dentro de su familia, las advertencias de su abuelo, pero más que eso, recordó el amor que la había mantenido en pie, la fuerza que había encontrado en los recuerdos de su madre y su abuela. «Soy más que este legado», murmuró, levantando el corazón de cristal en alto. La luz del artefacto refulgió, bañando la cueva en un brillo cálido y purificador. «No soy solo un eco de antiguas traiciones. Soy Sofía, y voy a romper este ciclo». Las sombras comenzaron a desenredarse, como si el poder de su afirmación comenzara a deshacer la oscuridad que las alimentaba. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más fuerte. Las figuras de sus ancestros, antes cargadas de ira, empezaron a tomar forma más serena. Sus rostros ahora reflejaban un profundo anhelo por liberarse. «Si realmente deseas liberar a tus ancestros, lograrás ver la verdad», dijo la sombra, su tono ahora más tenue, como si temiera la luz que estaba surgiendo de Sofía. «Pero ese poder necesita un precio. No existe una verdad sin sacrificio». Sofía sintió que su determinación flaqueaba un instante. El miedo la atravesó. ¿Qué sería lo que tendría que sacrificar?, cuestionó, su voz ya no tan firme. Tenía que estar lista, cualquier cosa, su identidad o su vida misma. Pero, en ese momento, volvió a recordar lo que la había traído hasta aquí. Sus seres queridos, su hogar, lo que había perdido y lo que aún quedaba por salvar. La luz del corazón de cristal parpadeaba, revelando una visión del pasado a sus ancestros atrapados en un ciclo de dolor y venganza. La necesidad de alguien que rompiera la cadena. «No más sacrificios. Es tiempo de sanación», exclamó.
mientras el poder acumulado en el artefacto crecía aún más. Un resplandor estalló del corazón, llenando la cueva con una luz cegadora. Las sombras, que habían amenazado con devorarla, ahora se desvanecían. Sofía permaneció de pie, con el corazón latiendo en su mano, desafiando la oscuridad y reclamando su lugar como la que rompería el ciclo. Escuchadme, espíritus de mi familia, continuó, su voz resonando en el eco sagrado. No más sufrimiento, no más sangre. Aprendamos a vivir en luz, no en sombras. Las figuras espectrales comenzaron a disiparse, en su lugar. Una bruma suave rodeó a Sofía, sintió una calidez penetrante, como si las almas de sus ancestros finalmente encontraran descanso. La cueva dejó de temblar, y el espejo ahora reflejaba la figura de Sofía rodeada de destellos de luz. La oscuridad había sido eliminada. Había encontrado el corazón de Roma, no como una carga, sino como un símbolo de la resiliencia de su linaje. El amor que había perdurado a través de generaciones, un faro de esperanza resplandeciente. Con lágrimas en los ojos, Sofía se sintió abrazada por una paz desconocida. Finalmente, comprendió que el verdadero legado no era el poder ni la venganza, sino el amor que unía a su familia y la fuerza que la había llevado a seguir adelante. De repente, la cueva comenzó a iluminarse en un blanco radiante, y un silencio reconfortante la envolvió. La luz se intensificó, y en Andástelo, Sofía se sintió siendo transportada. Cerró los ojos, dejando que la energía la guiara. Cuando la abrió de nuevo, se encontraba de pie en la orilla, frente al faro que la había guiado desde el principio, con la brisa marina acariciando su rostro. El barrio de Veracruz estaba más vivo que nunca. Los ecos de las risas se mezclaban con el murmullo del mar. Todo parecía tan normal, tan lejano de la oscuridad que había enfrentado. Y mientras se alejaba del faro, una sensación de propósito llenaba su corazón. En su mano, el corazón de cristal brillaba como símbolo de su compromiso con la verdad y el amor que había decidido continuar. Sofía sabía que siempre llevaría ese legado, uno que no solo la uniría a su familia, sino que también la inspiraría a ayudar a otros a encontrar su propia verdad. Con una sonrisa en el rostro y una nueva determinación en su ser, Sofía se marchó, lista para enfrentar el futuro que la esperaba. Un futuro lleno de luz y esperanza para su familia y su comunidad. Es momento de actuar. No esperes ni un segundo más para ese USCRIBIRTE e inmediatamente al canal. No te pierdas las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Y NUNDN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana, higos, que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.